Saludos hermanos de la Iglesia Bautista de Manuel, familia IBE. Queremos compartir con ustedes una serie de devocionales, de 3 devocionales, con respecto a el avivamiento. Es un tema que vimos un poco el domingo en la mañana con el pastor Iván, pero queremos un poquito ahondar en 3 aspectos importantes: el avivamiento personal, el avivamiento familiar y el avivamiento como iglesia. Como dijo el profeta Habacuc, ahí en Habacuc capítulo 3, versículo 2, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y creo que en medio de estos tiempos en los que estamos viviendo, con todas las noticias que hemos escuchado, es un buen tiempo para darnos cuenta que Dios está obrando y Dios quiere un avivamiento en su pueblo, pero ese avivamiento debe comenzar contigo y conmigo. Y quisiéramos, en primer lugar, preguntarnos qué es el avivamiento, porque muchas veces tenemos algún concepto un poco emocional de lo que significa. Pero un autor nos da una definición que nos ayuda. Él dice que el avivamiento es un despertar de nuestro corazón a una mayor conciencia de quién es Dios, de la presencia de Dios, un nuevo amor por Dios, un nuevo odio al pecado y un hambre por su palabra. Hermanos, si nosotros somos verdaderos creyentes, ya hemos experimentado un avivamiento. Cuando nacimos de nuevo, cuando venimos a la fe de Cristo, Él nos dio vida, Él nos avivó, nos trajo de la muerte a la vida. Él hizo esta obra en nuestro corazón, quitando la venda de nuestros ojos, ayudándonos a ver la gloria del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, Él nos trajo vida. El problema es que con el tiempo, como creyentes, nos vamos enfriando, nuestra vida espiritual se va estancando y comenzamos a caer en la rutina, en el hábito, y nuestra vida cristiana ya no es lo que debería ser. Además, es en ese momento donde tenemos que reavivar, traer nuevamente vida a nuestro corazón, y como lo dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hermanos, si tú has identificado que tu vida espiritual se ha enfriado y que tu amor por Dios no es lo que debiera ser, es porque necesitamos un avivamiento personal. Hermanos, ¿cómo lo hacemos? Porque el avivamiento, usted y yo no podemos crear un avivamiento. Es como las personas que quieren crear vida artificial y terminan creando un robot frío y sin sentimientos. ¿Cómo lo hacemos? Y quisiera hacer referencia a 2 grandes avivamientos que ocurrieron en la Biblia, para que notemos que aunque no podemos nosotros crear avivamiento, sin embargo, podemos preparar nuestro corazón para lo que Dios va a hacer en nuestras vidas en medio de los tiempos. Porque el avivamiento, al igual que la nueva vida en Cristo, es una obra sobrenatural de Dios. No la podemos crear, pero nos podemos poner, como dice un autor, en el camino de la gracia para recibir la obra de Dios en nuestras vidas. 2 maneras, hermanos. En primer lugar, identifique las cosas en las que se debe enfocar. Identifique las cosas en las que se debe enfocar. Y uno de los grandes avivamientos se dio con Esdras en el libro de Nehemías. Si puede ir conmigo, Nehemías capítulo 8, versículo 1, dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y más adelante, versículo 3, nos dice que leyeron desde el alba hasta el mediodía, leyendo como un solo hombre la palabra de Dios. Hermanos, uno de los grandes avivamientos se dio con un hombre, con Esdras, quien guió al pueblo de Dios a la palabra de Dios. Y como lo mencionó el pastor el domingo, el pastor Iván, él dijo: los avivamientos no ocurren alejados de la palabra de Dios. Necesitamos volver a la Biblia. Hermanos, y lo vemos en Hechos capítulo 2, con la predicación de Pedro, grandes multitudes viniendo a la fe de Cristo. Lo vemos en el cristianismo histórico, a través de hombres que Dios usó, como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, hombres que habían crecido en una profunda convicción de la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, si usted y yo queremos experimentar un avivamiento, necesitamos enfocarnos en las cosas que son importantes. Identifique las cosas
en las que se debe enfocar. Vaya a la palabra de Dios y tómela como lo que es, una palabra viva que puede traer vida a nuestras almas y puede traer un avivamiento. En segundo lugar, hermanos, identifique las cosas que debe quitar. Primero, en lo que se debe enfocar, la palabra de Dios, y ahora lo que debe quitar. Y nuevamente vemos otro grande avivamiento en la Biblia con el rey Josías, quien siendo muy joven encontró la Biblia, leyó la Biblia y dijo: oye, estamos bien mal, necesitamos hacer cambios. Conoció lo que era la voluntad de Dios, se enfocó en las cosas importantes. Y ahora, y él dice: vamos a hacer ajustes. Y mira lo que dice 2 de Crónicas 34:3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Hermanos, empezó a hacer cambios en su vida. El pastor, predicador Paul Washer dice que si quieres el poder de Dios en tu vida, entonces algo debe ocurrir. Si quieres conocer a Dios, entonces algunas cosas en tu vida se tienen que ir. Nuevamente, vemos que el avivamiento requiere cambios, requiere ajustes en nuestra vida. Hermanos, requiere quitar aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios, y eso lo conocemos como ídolos, porque muchas veces no amamos a Dios como debemos, porque hay otras cosas que estamos amando. Recuerde, el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero cuando te enfocas en la palabra, te das cuenta lo que Dios quiere para ti y puedes hacer los cambios para ver a Dios obrando en tu vida. Quisiera terminar con este pasaje de Habacuc que hice referencia al principio. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Mire lo que dice. ¿Qué tiempos está hablando? Versículos 17, 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo quiero responder, yo me voy a gozar. Hermanos, eso es un avivamiento personal. Es cuando estamos contentos, cuando estamos satisfechos, cuando hemos encontrado nuestro gozo en Dios a pesar de las circunstancias. Hermanos, un despertar, recuerda, esa era nuestra definición, un despertar del corazón a un entendimiento, a una mayor conciencia de quién es Dios, a un amor por Dios, a un rechazo por el pecado y a un hambre por la palabra. Hermanos, este es un tiempo, estamos en tiempos en los que Dios quiere traer avivamiento. Dios quiere traer avivamiento en la iglesia, Dios quiere traer avivamiento en los hogares, pero todo esto comienza contigo y conmigo. Todo esto comienza con un avivamiento personal. Hermanos, que el Señor nos dé de su gracia para poder responder y experimentar un nuevo despertar del poder de Dios y la gloria de Dios en nuestra propia vida.